Buenas noches a todos y a todas. Solamente esperamos indicaciones para empezar. ¿Qué les parece si esperamos un momento para que las demás personas puedan unirse? Mejor. Gracias. Solamente esperamos indicaciones para empezar. No me rayes esto. Nada de aquí. Yo te voy a bañar ahorita casi. Voy a decir a tu papá. No, mejor. Pues bien, me indican que ya podemos empezar. Eh, Vamos a ver, antes que nada les ofrezco una disculpa porque ayer de plano fue imposible, a pesar de todos los esfuerzos, conectarme a la clase, pero vamos a comenzar el día de hoy con un esquema general para el análisis de los delitos en particular. Esquema general para el análisis de los delitos en particular. Vamos a hacer un esquema general y después lo vamos a aplicar a los casos específicos que venimos estudiando. Primero, hay que estudiar, obviamente, tipicidad. Cuando estudiamos tipicidad,
1.1 se recomienda, se sugiere comenzar con el estudio de los elementos objetivos del tipo. Estudio, o sea, estudiar los elementos Ahí está. Ya ahora sí. objetivos del tipo. No, pero no te. Luego, Bueno, ustedes ya empezó mi clase. se sugiere, se recomienda, por ahí alguien tiene su micrófono abierto, entrar al estudio de los elementos subjetivos del tipo. Más adelante, también es una sugerencia estudiar los elementos normativos del tipo. Aquí le voy a poner nota. Los anteriores elementos no tienen una prelación lógico-numérica. Los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo no tienen prelación. No tienen prelación lógico-numérica. Pero se recomienda ese orden. Pero se sugiere pero se sugiere estudiarlos en ese orden. Se sugiere estudiarlos en ese orden. Ahora, me van a preguntar ustedes, ¿por qué la sugerencia, maestro Quintino? ¿Por qué usted sugiere estudiarlos de esa manera? Bueno, yo suelo estudiar primero el tipo objetivo, después el subjetivo y el normativo, pero es solamente estilo. No quiere decir que todos lo deban hacer así. Es el estilo particular de cada quien. En mi opinión, primero debe estudiarse el tipo objetivo. Primero debemos estudiar el tipo objetivo para verificar si se creó o no un riesgo no permitido. Para verificar si el activo creó o no un riesgo no permitido. Y el riesgo no permitido es algo objetivo. Entonces, por eso se llama tipo objetivo. Se le llama tipo objetivo, precisamente porque es algo objetivo, lo que nos permite constatarlo. Precisamente porque algo objetivo es lo que nos permite verificar si está o no colmado el tipo objetivo. Nos permite verificar si está o no colmado el tipo objetivo. ¿Y qué es ese aspecto objetivo? La creación del riesgo no permitido. ¿Qué es ese algo objetivo? Bueno, pues es la creación del riesgo no permitido. Todo nuestro derecho penal está vinculado a la noción del riesgo no permitido. O sea, todo el derecho penal está vinculado a la noción de riesgo no permitido. Todo el derecho penal está vinculado a la noción de riesgo no permitido. Bueno, espero que se haya comprendido por qué un servidor prefiere comenzar con el estudio de los elementos objetivos, después subjetivos y enseguida elementos normativos del tipo. Muy bien. Este es el primer punto que debemos estudiar, la tipicidad. Ahora, el segundo punto que hay que analizar es la antijuridicidad. Antijuridicidad. Y aquí debemos poner una nota.
Bueno, en la antijuridicidad, ¿qué hay que estudiar? Uno, la antijuridicidad, digamos que es un concepto negativo. Es un concepto negativo porque eh, un hecho es antijurídico cuando no están colmadas ninguna de las siguientes causas de justificación. Entonces aquí le voy a poner la antijuridicidad es un elemento negativo. O sea, la antijuridicidad es un elemento eh, que se obtiene, que se obtiene, que se obtiene si descartamos cualquier causa de justificación. Si descartamos que el sujeto que se obtiene cuando descartamos que el sujeto activo haya actuado conforme a alguna de las siguientes causas de justificación, bajo alguna causa de justificación de las establecidas en la fracción segunda del 405, de las establecidas en la fracción segunda del 405 del CNPP. Entonces, dense cuenta cómo es un concepto negativo la antijuridicidad. ¿Por qué negativo? Porque lo obtengo si verifico que no está colmada ninguna de las 5 causas de justificación. ¿Cuáles son esas 5 causas de justificación? Legítima defensa. En segundo lugar, estado de necesidad justificante. Estado de necesidad justificante. Ejercicio de un derecho. Ejercicio de un derecho. Cumplimiento de un deber. Cumplimiento de un deber. Cumplimiento de un deber. O consentimiento presunto. O consentimiento presunto. Si no está a favor del sujeto activo colmada alguna de esas 5 causas de justificación, entonces la conducta típica es antijurídica. Aquí le voy a poner, si no está colmada a favor del sujeto activo, si no concurre a favor del activo alguna de esas 5 causas de justificación, entonces la conducta típica es antijurídica. Entonces la conducta típica es antijurídica. Perfecto. Ahora bien, en un mismo hecho y en una misma persona, válidamente pueden concurrir distintas causas de justificación de la misma naturaleza. Eso también es importante. Le voy a poner aquí una nota. En un mismo hecho y en una misma persona, válidamente pueden concurrir distintas causas de justificación, siempre y cuando no se contrapongan entre sí. Siempre y cuando no se contrapongan entre sí. Por ejemplo, la legítima defensa y el estado de necesidad justificante yo creo que se contraponen entre sí. Esas no pudieran concurrir en un mismo hecho y en una misma persona. Pero ¿qué tal la legítima defensa y el ejercicio de un derecho? Yo creo que esas sí pueden
sí pueden concurrir, porque la legítima defensa en sí misma es un derecho. Bueno, entonces hay que pensar que en un mismo hecho y en una misma persona válidamente pueden concurrir distintas causas de justificación. En tercer término, hay que estudiar las causas de inculpabilidad, que son 4. Aquí le voy a poner número 3, estudiar las causas de inculpabilidad, culpabilidad. Entonces la culpabilidad también es un concepto negativo. ¿Por qué? La culpabilidad es un elemento que se obtiene cuando descartamos que el sujeto activo no haya actuado bajo una causa de inculpabilidad, de las establecidas en la fracción tercera del artículo 405 del CNPP. ¿Cuáles son? Error de prohibición invencible. Prohibición invencible. La inimputabilidad. Inimputabilidad. Déjeme ver por qué la marca en imputabilidad. Ahí está. También el estado de necesidad disculpante. Estado de necesidad disculpante. También aquí analizamos la no exigibilidad de otra conducta. No exigibilidad de otra conducta. Muy bien. Nota, estas causas de inculpabilidad no tienen una prelación lógico-numérica. Estas causas de inculpabilidad no tienen prelación lógico-numérica. Lógico-numérica. Nota, estas causas de inculpabilidad válidamente pueden concurrir. Válidamente pueden concurrir en un mismo hecho y en una misma persona. En una misma persona. Sin problema. Las causas de justificación tampoco tienen prelación. Entonces arriba le voy a poner estas causas de justificación. No tienen prelación lógico-numérica. Ahora, sí puede concurrir a favor del sujeto activo distintas causas de inculpabilidad. Pensemos en un ejemplo. Un inimputable que se encuentre bajo la no exigibilidad de otra conducta. Él es inimputable porque no tiene la capacidad para ser motivado en sentido positivo por la norma penal. Muy bien, pero al mismo tiempo no le era exigible un comportamiento distinto. O sea, pueden concurrir sin problema. Muy bien. Ahora, ya que analizamos estas 3 categorías, inmediatamente tenemos que hacer como un listado. Miren, aquí donde dice elementos objetivos del tipo, vamos a poner 1.1.1. ¿Qué analizamos ahí? Ahí analizamos al sujeto activo. Muy bien. También vamos a analizar al sujeto pasivo. Vamos a analizar la calidad del sujeto activo. Calidad del sujeto activo en el caso de que la exija el tipo. En caso de que la exija el tipo. Y vamos a analizar la calidad del sujeto pasivo en caso de que el tipo la exija. Pasivo. Luego vamos a analizar la conducta. O sea, la conducta. Conducta, núcleo verbo rector del tipo, que puede ser de acción u omisión. Perfecto.
analizamos el bien jurídico. El bien jurídico, el cual puede ser disponible, indisponible, personal o suprapersonal. Personal o suprapersonal. Ahora, vamos a analizar el resultado, el cual puede ser formal o material. Formal o material. Vamos a analizar desde luego el nexo causal. Nexo causal. Siempre y cuando se trate de un delito de acción con resultado material. Siempre que se trate de un resultado, de un tipo, de un delito o sea, siempre que se trate de un delito de acción con resultado material. Resultado material. Bueno, pues siempre y cuando se trate de una conducta, siempre y cuando se trate de una conducta de acción con resultado material. Luego del nexo causal, podemos entrar al estudio de los medios comisivos. Medios comisivos. En caso de que el tipo los exija. En caso de que el tipo los exija. También vamos a entrar al estudio de las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión. Circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión, en caso de que el tipo los exija. Vamos a numerarlos, a ver cómo vamos, porque deben ser 11. Aquí tenemos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. Vamos a ver cuál es el que nos falta. Muy bien, el objeto material. Yo creo que nos falta el objeto material. Entonces aquí le voy a poner el objeto material. Objeto material. ¿Qué es el objeto material? Es la cosa o persona sobre la cual recae la conducta. Objeto material, persona o cosa sobre la cual recae la conducta. La conducta. Perfecto. De una vez podemos ir definiendo algunas cosas. Resultado material. Resultado material. Cuando el tipo exige un cambio o mutación en el mundo exterior. Resultado material es aquel donde el tipo penal exige un cambio o una mutación en el mundo exterior. Resultado formal es cuando el tipo penal no exige un cambio en el mundo exterior. Ahí está. Bien jurídico es el valor o interés que protege el tipo penal. Bien jurídico es el valor o el interés que protege el derecho penal. Más bien que protege el tipo penal. El tipo penal. Conducta de acción o omisión. Bueno, pues puede ser de omisión simple o de comisión por omisión. Calidad de sujeto activo, calidad de sujeto pasivo. Bueno, pues cuando el tipo lo exija. Sujeto pasivo
es el titular del bien jurídico protegido. El titular del bien jurídico protegido. Es algo así como la víctima directa. Sujeto activo es el autor o partícipe que realiza el tipo, que configura o lleva a cabo la realización del tipo. La realización del tipo. Bueno, pues todos esos son elementos objetivos. Ahora bien, ya que entramos al estudio de los elementos subjetivos, pues vamos a hacer esta división. Dolo. Muy bien, tenemos que ver si hay dolo, porque es un elemento subjetivo del tipo. Tenemos que ver si hay culpa, porque pues es un elemento subjetivo del tipo, o si hay un elemento subjetivo específico distinto al dolo. Elemento subjetivo específico distinto al dolo. ¿Qué es el dolo? Bueno, pues actúa con dolo directo, la persona que al momento de la realización del hecho, la persona que al momento de la realización del hecho, se representa el resultado típico como algo seguro y quiere llevarlo a cabo. Se representa la realización del resultado típico como algo seguro, y quiere llevarlo a cabo. Ahora, dolo eventual. Bueno, pues el dolo eventual acontece cuando el activo se representa el resultado típico como algo probable y acepta su realización. Aquí le voy a poner, actúa con dolo eventual. Eventual. La persona que al momento de la realización del hecho se representa el resultado típico como algo probable. Probable. Aquí está. Y acepta su realización, su realización en caso de que ocurra. Ahí está. Ahora, culpa. ¿Qué significa actuar culposamente? Significa infringir un deber objetivo de cuidado. Significa infringir un deber objetivo de cuidado. Siempre y cuando el activo, siempre y cuando el sujeto activo, conforme a las circunstancias concomitantes del hecho, conforme a las circunstancias concomitantes del hecho, concomitantes, siempre y cuando conforme a las circunstancias concomitantes del hecho, le era exigible observar. Le era exigible observar dicho deber de cuidado. Dicho deber de cuidado. Es muy importante tener en cuenta las circunstancias concomitantes. Me van a decir, ¿qué son circunstancias concomitantes, maestro? Bueno, le voy a poner aquí las circunstancias concomitantes del hecho. Son aquellas que circundan al autor. Son
aquellas circunstancias que circundan al autor. O sea, por ejemplo, no son las mismas circunstancias concomitantes o circunstancias que circundan al autor si pensamos en en un médico rural o en un médico del siglo XXI, del hospital siglo XXI. Sus circunstancias concomitantes, sus circunstancias particulares, pues son totalmente diferentes. Pues bien, ahora los elementos subjetivos específicos distintos al dolo son aquellos que en ocasiones exige el tipo, y que denotan una tendencia, finalidad, o propósito. Por ejemplo, el ánimo de dominio, para acreditar el robo. Aquí la frase ánimo, la palabra ánimo, es un elemento subjetivo específico, distinto al dolo, con el propósito de solicitar rescate, con el propósito de solicitar rescate. Bueno, la palabra solicitar es un elemento subjetivo específico, al que a sabiendas de un delito previo, la expresión a sabiendas es un elemento subjetivo específico, a sabiendas, al que con la finalidad, bueno, pues es otro elemento subjetivo específico, la finalidad, al que se organice para, al que se organice para cometer un delito predicado, cometer un delito de los establecidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Aquí la expresión para, aquí la expresión para, bueno, pues es una preposición que denota una finalidad, es decir, un elemento subjetivo específico, es decir, un elemento subjetivo específico, distinto al dolo. Un elemento subjetivo específico. Aquí la preposición para es una muestra de que se exige un elemento subjetivo específico. Bueno, ¿qué es lo importante a destacar? Nota. Aquí hay que destacar que cuando un tipo exige un elemento subjetivo específico, ese tipo normalmente se comete con dolo directo. Cuando un tipo exige un elemento subjetivo específico, como en los casos de delincuencia organizada, ese tipo normalmente ese tipo se configura con dolo directo, Difícilmente admite dolo eventual. O sea, por ejemplo, si ustedes dicen delincuencia organizada en forma de acción dolosa eventual, no, pues yo creo que la delincuencia organizada allí se está sosteniendo
de una manera muy frágil. Por lo normal, lo natural es que todos los elementos, todos los delitos que tienen un elemento subjetivo específico requieren dolo directo. Pero bueno, no es para alarmarnos, pero puede haber casos en que tengamos dolo eventual en un tipo que exija un elemento subjetivo específico. Aunque eso sea difícil, pero puede ocurrir válidamente. Ahora, los elementos normativos. ¿Qué son los elementos normativos? Los elementos normativos son aquellos cuya comprensión o entendimiento dependen del contexto de una norma. Son elementos normativos, como su nombre lo dice, aquellos elementos, aquellos elementos del tipo cuya comprensión o entendimiento depende del contexto de una norma. Depende del contexto de una norma. Por eso se llaman normativos. Por eso, precisamente, se llaman normativos. A mí me gusta la definición del maestro Camilo Constantino, que en una ocasión dice, en realidad, todos los elementos del tipo son elementos normados. Aquí lo voy a citar. Camilo Constantino refiere que en realidad todos los elementos del tipo son elementos norma 2. Así lo dice, norma 2. Y creo que tiene razón, porque hasta el dolo, su comprensión o entendimiento depende del contexto de una norma. Ustedes me van a decir, no, maestro, pero es que el dolo es subjetivo. No, porque tú solo puedes comprender ese concepto dolo si acudes a un contexto dentro de una norma. ¿Por qué? Porque actúa dolosamente el que quiere la realización del tipo. Y el tipo es un aspecto normativo. Y entonces todos los elementos objetivos o subjetivos en realidad son normativos. Ahora, también hay que hacer una nota que yo había puesto en mi Facebook hace poco. Déjenme la recupero rápidamente. Es una nota que nos dice, todos los elementos del tipo tienen el mismo peso y el mismo valor. Pero déjenme ver cómo dice la nota. Dice, bueno, pues a lo mejor lo pensé y no lo escribí. Aquí está. Le voy a tomar captura de pantalla y se los envío para que se los hagan llegar. Aquí espero que les hagan llegar esta nota. A mí me parece que es muy buena nota. Dice, todos los elementos del tipo tienen el mismo valor e importancia. Hay que tomar esto en cuenta porque muchos dicen, eso es subjetivo, maestro. Lo que nos interesa es los elementos objetivos. Lo subjetivo como quiera. Subjetivo es. No. ¿Por qué? ¿Por qué tienen el mismo valor y la misma importancia? Porque una causa de atipicidad se presenta cuando, eh, pues cuando falte algún elemento del tipo. Aquí lo voy a poner. Nota.
tienen el mismo valor y la misma importancia, porque la falta de uno de ellos tienen el mismo valor e importancia, porque la falta de alguno de ellos excluye la tipicidad, excluye la tipicidad. Oiga, pero es un elemento subjetivo el que falta, excluye la tipicidad. Oiga, pero es un elemento normativo el que falta, excluye la tipicidad. Oiga, pero es un elemento objetivo el que falta, excluye la tipicidad. Entonces, ¿para qué distinguimos entre elementos objetivos, subjetivos y normativos si tienen el mismo valor? Esa es una gran pregunta. Tal vez sea un autoengaño distinguir entre objetivo, subjetivo y normativo. Porque si tienen el mismo valor y la misma importancia, entonces no vale la pena su distinción. Es una distinción solamente de tipo académico. Bueno, les voy a poner porque es una reflexión. Pues a ver qué pasa, ¿verdad? Tal vez sea un autoengaño, pensar en la distinción, en la distinción entre elementos objetivos, subjetivos y normativos, puesto que tienen el mismo valor e importancia, puesto que tienen el mismo valor e importancia. De hecho, ¿cuántas falsas disquisiciones o cuántas falsas discusiones nos hubiésemos evitado? O sea, ¿cuántas falsas discusiones? ¿Cuántas innecesarias discusiones se hubiese evitado la dogmática? Se hubiese evitado la dogmática si no hubiéramos hecho la distinción entre elementos objetivos, subjetivos y normativos. Ojalá nunca se hubiese hecho esa diferencia. Esa es mi opinión, pero bueno, ustedes saben si la comparten o no. Yo creo que ahí cada quien tiene su criterio. Muy bien, vamos a hacer hasta aquí una breve pausa, porque ya han transcurrido 45 minutos y siempre se recomienda hacer una pausa para disipar alguna inquietud que se hubiese suscitado. Adelante, amigos, les escucho con atención en el caso de que tengan algún planteamiento. Doctor Hola, Quintino, hola. Adelante. llama la atención el aspecto de la palabra concomitante. Ya Sí, hacía referencia usted de manera muy importante a esas cualidades y calidades del ejemplo que hacía referencia, el del doctor de una comunidad, de una zona rural, al de un lugar urbano. Estaríamos hablando propiamente que esa circunstancia pudiera ser una situación que atenúe, que minimice, incluso que excluya, llegar al caso de excluir esa responsabilidad por algún hecho. sí, sí, claro que sí, Julio. ¿Ese librero que tienes es de madera o de tabique, Julio? Es de tabla roca, doctor. Ah, es de tabla roca. Qué padre. Eso es mejor que de madera.
No, pues Sí, tienes ahí una biblioteca. a Sí, sus órdenes, no, hombre, maestro, a sus gracias. órdenes, compañeros. Sí, gracias. Tienes ahí una biblioteca y qué bueno que es de tabla roca porque así resiste más. Sí, sí, doctor. Y toma las características de escultura, o Sí, sea, sí, de alto relieve. Bueno, en fin, gracias. vamos a darle lectura al párrafo segundo del artículo 9 del Código Penal Federal. En este momento busco el artículo 9, punto y seguido, y le voy a dar lectura. Se los voy a compartir aquí. Código Penal Federal, 9, punto y seguido, compartir. Se lo envío a nuestros organizadores para que a su vez se los hagan llegar. Ahora, una vez que ya lo tenemos, leemos lo siguiente. Mira, Julio, dice, obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible, en virtud de la violación de un deber de cuidado, que debía y podía observar, según las circunstancias y condiciones personales. Eso, según las circunstancias y condiciones personales, se le llaman circunstancias concomitantes. El primero que hizo referencia a las mismas fue el conde Alexander Graf Sudona. Alexander Graf Sudona, en el año de 1907, fue el primero en llamarnos la atención en el sentido de que la culpa exigía atender a las circunstancias concomitantes, es decir, a las circunstancias que circundan al autor y al hecho. Entonces, aquí viene expresamente, dice aquí, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Entonces, como tú dices bien, Julio, es una persona, un médico rural, tiene circunstancias y condiciones personales muy diferentes a las de un médico del siglo XXI. Aquí tenemos en Ciudad de México un hospital que se le llama Hospital Siglo XXI. Tenemos un hospital que se le llama Hospital Ángeles del Pedregal. Bueno, pues son, ahora sí que son hospitales de alta gama. Un médico ahí, pues rápido pide, por ejemplo, exámenes preoperatorios. Un médico ahí rápido exige un examen para ver el tiempo de coagulación de sangre. Pero un médico rural no. El médico rural tiene su experiencia, tiene sus métodos, sus técnicas. Y si tú le dices, es que debiste pedir un, un examen preoperatorio, te va a decir, sí, señor, pero ese examen preoperatorio lo tendría que mandar a la ciudad, que está a 5 horas de ida y 5 horas de regreso. Así que no pude mandar la prueba. Entonces, tenemos que verificar esas circunstancias, Julio, porque son circunstancias personales y son circunstancias personales y condiciones, son circunstancias y condiciones personales. Muy bien. Ahora vamos a continuar, Julio. No sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, doctor, continuando con la misma respuesta que me quedó muy clara, podríamos también concluir que a contrario sensu que podría esa circunstancia, así como atenuar o excluir, también podría agravar ese aspecto concomitante, ¿cierto? En el sentido de que se trata, en el caso específico de este doctor, al no tener esas herramientas, esas técnicas que pudieran
llevar a cabo su intervención de manera idónea y adecuada, llevarlo a un extremo también, ¿cierto? Sí, ya para efecto de la individualización judicial de la pena, porque por ejemplo un homicidio simple culposo en México se sanciona con la cuarta parte de la mínima a la cuarta parte de la máxima. Si el homicidio simple intencional va de 8 a 20, la cuarta parte de 8 son 2, 20, 5. Entonces ya nos queda un homicidio simple culposo de 2 a 5. Muy bien. Y ese espacio, ya la individualización judicial de la pena, nos dice, para encontrar la pena puntual hay que atender a las circunstancias personales del sujeto activo. O sea, nuevamente, para la individualización de la pena, para graduar la pena, es necesario, conforme al 410 del CNPP, atender a las circunstancias personalísimas del sujeto activo y a las circunstancias que rodean el hecho. Entonces sí sirven también o juegan un papel también para encontrar la pena puntual en la individualización judicial del 410. Gracias, maestro. No, al contrario, muchas gracias. Vamos a ver si tienen alguna otra inquietud. Aquí saludo a Dante, saludo a Pedro, que también está por aquí. Déjenme ver quién más prendió su pantalla. Muy claro, doctor, todo, gracias. Al contrario, Dante, muchas gracias. Pedro, ¿alguna inquietud? Gracias, doctor. Estaba viendo la clasificación y me detuve tantito en ver el tema de la conducta y la víctima. En el sujeto pasivo, más bien, ¿no? Aquí acabo de ver un asuntito, bueno, no quiero poner aquí, pero me llama la atención hasta qué tanto es factible o no que de una sola conducta donde existen diversos sujetos pasivos, en este caso es una comunidad que secuestra elementos del ejército, bueno, los retiene, los priva de su libertad 9, 10 horas, pero hay también policía estatal tiene una investigación por secuestro, Ministerio Público Federal tiene una investigación por privación ilegal de la libertad, Fuero Común judicializa por secuestro, Fuero Federal judicializa por privación ilegal de la libertad, y pues resulta que de una sola conducta tenemos dos sujetos pasivos de diversa competencia y de un solo hecho, lo cual me llama poderosamente la atención de qué factible, permisible es esa clasificación jurídica diversa de un fuero a otro fuero de un solo hecho. Y qué tanto pues estamos ante una aberración jurídica o no de este tema. No sé, doctor, cómo ve ese planteamiento. Sí, sí, Pedro. Ahí debemos aplicar los principios establecidos para el concurso aparente de normas. Por ejemplo, el principio según el cual la ley especial prevalece sobre la general. También debemos aplicar el principio de subsunción o absorción, según el cual una disposición se subsume en otra. Entonces ahí lo que te recomiendo es aplicar reglas de concurso tanto de delitos como reglas de concurso aparente de normas. Es decir, Pedro, el estudio de las reglas de concurso debe llevarse a cabo a nivel de tipo en la clasificación jurídica del hecho. Entonces, es importante, si me permites, Julio,
les puedo mandar un artículo relativo a las reglas de concurso. Digamos un artículo de, no sé, 10, 11 páginas para que ustedes vean cómo aplican las reglas de concurso y simplemente por el momento basta decir que el concurso se estudia en la adecuación de la conducta al tipo. El concurso no se posterga para otro momento. El concurso se analiza ya en la clasificación jurídica preliminar del hecho. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Si no es así, le seguimos con nuestra exposición. Una pregunta, ¿a qué hora termina nuestra exposición, amigos? A las 9, doctor. A las 9. Pues son las 8. Les sugiero un descanso de qué será de unos 10 minutos, ¿no? Sí, gracias. Para que podamos ir por un café y un pan. Doctor, Mande. Sí, sí, Julio. sí, se puede antes del receso, Sí, continuando con con gusto. continuando con la pregunta del compañero del maestro Pedro, Sí, en la práctica, suponiendo sin conceder que el órgano jurisdiccional estatal, como lo planteó el maestro Pedro, conoce de ese hecho delictuoso y el federal de otra conducta, en la práctica, ¿qué sería pertinente solicitar a uno o a otro órgano jurisdiccional? Porque también es muy interesante y que si bien es cierto, se habla de ese concurso, en la práctica como defensa también, como estrategia, ¿cuál sería eh, la idoneidad que pudiésemos plantear para lograr pues un solo evento, ¿no? No ambos. sí. Mira, la propia Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República tiene un principio de no dividir las causas ya de entrada. O sea, la propia ley, la ley orgánica tiene un principio de no dividir las causas. Es un principio que rige al MP. ¿Por qué? Porque precisamente muchas personas acostumbran por estrategia dividir las causas, hacer desgloses. Eso se contrapone con la ley orgánica. Entonces hay que tener criterio en qué momento haces un desglose y en qué momento aplicas reglas de concurso. Y de ser el caso, declinar la competencia en el caso del fuero común. ¿Por qué? Porque estaríamos en presencia de un delito de fuero federal, donde prevalece la ley especial sobre la general. Y además se aplica el principio de absorción o de subsunción. Entonces, sí se requiere un poquito como de criterio, Julio, en este caso. Eh, lo normal es que hagan sus desgloses. Este es federal, este es local. Pero también ha habido casos en donde eh, con unidad de la unidad de la causa, tal como lo establece el artículo 30 del CNPP, hace que el órgano ministerial pueda conocer también de un cierto tipo del fuero común cuando hay concurso ideal o bien cuando exista unidad de acción. Entonces, el punto clave tal vez es el concepto de unidad de acción. ¿En qué momento es indivisible la acción? ¿En qué momento hay unidad de acción? Bueno, pues la unidad de acción es un concepto que se estudia no solamente para el concurso ideal, sino también se estudia para el caso del delito continuado. Por eso le decía a Pedro que les quiero enviar un estudio pormenorizado de las reglas de concurso. Es decir,
les envío un análisis de estos conceptos para que sepamos a qué se refieren y con ejemplos y casos concretos. Vamos a darnos un receso, amigos, mientras voy por un café o un pan y nos vemos en 10 minutos. Son las 8:03, así que nos vemos 8:13. Gracias, maestro.
Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a continuar después de 10 minutos de receso. Ahora sí, continuamos con nuestro análisis dogmático y ya damos por sentada la primera categoría que se llama tipicidad. Ahora nos vamos a centrar en la antijuridicidad. Bueno, pues aquí solamente hay que poner conceptos y definiciones, pero para un análisis dogmático, por ejemplo, existen delitos tales como el feminicidio que no admiten ninguna causa de justificación. Existen todos los delitos sexuales. Yo creo que ninguno de ellos admite una causa de justificación. Son causas de justificación la legítima defensa del Estado, necesidad del ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, así como el consentimiento presunto. Entonces hay que hacer esta observación. Hay tipos que no, hay tipos penales que por su naturaleza no admiten ninguna causa de justificación. Por ejemplo, los delitos sexuales. Por ejemplo, los delitos sexuales o el propio feminicidio. El feminicidio no admite causa de justificación alguna. O el propio feminicidio. O sea, no podemos decir feminicidio consumado instantáneamente en legítima defensa personal. Eso no se puede. O sea, el feminicidio no puede seguir las reglas del homicidio. No obstante que nuestros códigos penales dicen, cuando no exista feminicidio deben aplicarse las reglas del homicidio. No. Difícilmente, más bien es imposible que el feminicidio pueda seguir las reglas del homicidio. Pero bueno, ahora, en la culpabilidad. Ahí tenemos que estudiar, digamos, las 4 causas que la excluyen. Y ahí sí podemos decir que es necesario entrar al estudio de la no exigibilidad o de la imputabilidad o inimputabilidad como a un presupuesto necesario. Por ejemplo, sí puede existir feminicidio bajo la no exigibilidad de otra conducta en forma abstracta. Sí puede existir eso. O puede existir feminicidio consumado instantáneamente bajo un estado de inimputabilidad. Eso sí puede existir. O puede existir un feminicidio bajo un error de prohibición vencible. Claro. El feminicidio bajo una estado de necesidad disculpante no creo. Pero bueno. En fin. Luego que ya tenemos el estudio de estas 3 categorías, vamos a entrar al estudio de las formas de intervención. Estudiar las formas de intervención. ¿Ahí qué debemos hacer? Pues estudiar las formas de autoría y las formas de participación. Esto sería como, sí, sería 1.1, estudiar las formas las formas de autoría y estudiar las formas de participación. ¿Cuáles son las formas de autoría? Bueno, pues entre ellas destacan 1.1, destaca el autor directo.
autoría directa, autoría directa. También destaca la coautoría. Entonces, coautoría. También destaca la autoría mediata. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí 1.1, 1.2 y 1.3. Entre las formas de participación tenemos la inducción, la complicidad y el encubrimiento. Inducción, complicidad y también el encubrimiento como forma especial de participación. Como forma especial de participación delictiva. Por ejemplo, actualmente anda circulando una noticia en el sentido de que un fiscal puede responder, un exfiscal puede responder por feminicidio. Al contrario, muchísimas gracias. Eso es. Muy bien. Déjenme, mando aquí una muestra de que ya se dio la instrucción. Ya dimos la instrucción, doctor. Instrucción de R. Muy bien. Ahora, ¿qué les iba a decir? Sí, fíjense, tenemos un caso en las noticias. Yo no lo conozco más que por las noticias y por lo tanto solo puedo especular. Pero tenemos el caso donde un exfiscal de Morelos probablemente se le atribuye el tipo de feminicidio. Y uno dice, bueno, pues ¿por qué feminicidio? O a un MP de Morelos al que se le atribuye feminicidio. Y ustedes dicen, ¿por qué? Y leemos las noticias o escuchamos la noticia y nos dice que porque es auxiliador del feminicidio. Bueno, ahorita si quieren ponemos un ejemplo y aplicamos esta cuestión. Vamos a suponer, caso 1. Supongamos que X1, feminicida, privó de la vida a su víctima X2. Privó de la vida a su víctima X2. Muy bien. Luego le comenta a un abogado, X3, quien le refiere que para quedar impune, arroje el cuerpo, en un lugar determinado, Bueno, acto seguido, X1 arroja el cuerpo en la calle. O sea, aquí nosotros decimos, ¿qué forma de intervención tiene X3 en el feminicidio? O sea, X3
ha intervenido en la realización del feminicidio? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. ¿Por qué? Porque tenemos reglas generales. Hay una regla general que expresamente nos dice que nadie puede ser partícipe. Vamos a ver, el doctor que se comunica. Me reporto en un rato. Me reporto en un ratito. Muy bien. X3 ha intervenido en la realización del tipo de feminicidio. Aquí le voy a poner por regla general. No existe participación en un tipo ya consumado. No existe participación punible después de que un tipo ya está consumado. Después de que un tipo penal ya está consumado. Eso es por regla general. Sin embargo, hay reglas especiales. Hay reglas especiales. Inciso A. O sea, más bien aquí le voy a poner primera. Primera. Una regla especial nos dice, el partícipe inductor solo puede intervenir antes de la consumación. Antes de la consumación del tipo. O sea, el partícipe inductor solo antes. Muy bien, porque lo debe convencer. Y el convencimiento debe ser antes. Segunda. El partícipe cómplice. Segunda, el partícipe cómplice más bien puede intervenir antes, durante o inmediatamente después de la consumación del resultado. Entonces, este último criterio es el que quizás se esté aplicando. Un principio de inmediatez. Antes, durante o inmediatamente después de la consumación del resultado. También hay otra regla especial, que sería la tercera. Tercera. El partícipe inductor solo puede intervenir mediante una acción dolosa. Mediante una acción dolosa. En cambio, cuarta, el partícipe cómplice. Aquí cuarta. El partícipe cómplice. Aquí va cómplice. Solo él puede intervenir mediante una acción dolosa o bien mediante una omisión culposa. Perdón, una omisión dolosa. Entonces, bueno, pues seguramente la Fiscalía de la Ciudad de México, de ser el caso, habrá de mencionar en qué momento se consumó el feminicidio. Habrá de especificar si puede existir o no un partícipe. Creo que a Dante le interesa este tema. A ver, Dante, porque te veo sonreír. Adelante. Sí, maestro.
Lo que pasa es que hay cosas que los medios de comunicación y la política y los intereses desvían el derecho y la verdad eso molesta mucho a uno que es estudioso y que se ha preocupado por estudiar y estar en cursos y todo eso. Y dices, ¿cómo tan rápido a una persona le inventan cosas, no? Ujú. Sí, 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 y además también llama la atención cómo disfrazan los términos. Por ejemplo, ¿quién es el cómplice? Cómplice, por definición, o sea, por definición, el 22, fracción quinta del Código Penal para la CDMX, para CDMX, lo define como quien ayuda, o sea, es quien ayuda o auxilia al autor del hecho principal. Entonces llama la atención que la fiscalía se refiera al auxiliador. El auxiliador, pues es el cómplice, porque ayuda. ¿Y cómo se escucharía el ayudador? Es el cómplice porque ayuda, ayuda. Entonces, manejan un vocabulario, yo creo que es solamente para como dice Dante, como para lograr un cometido y no son del todo claros. Y utilizan expresiones feas, auxiliador. Es una pésima expresión. Ayudador es otra pésima expresión. A esto se le conoce como partícipe cómplice y tiene que ser la fracción quinta del artículo 22. Y bueno, pues si alguien tiene un cómplice, pues ese cómplice puede intervenir mediante acción dolosa o mediante omisión dolosa, pero antes, durante o inmediatamente después de la consumación del resultado. Entonces, no sé si allí pudo haber alguna llamada telefónica, algo que haga suponer que algún fiscal o MP de Morelos pudo haber dado un consejo en el sentido de desastre del cadáver. Fíjense qué triste, porque eso Dante lo haría partícipe cómplice desde esta óptica de feminicidio. Eh, Publiqué un libro acerca de este tema y creo que allí ya había abordado esta probabilidad de este caso. Lo voy a buscar, el tema de feminicidio. Pero bueno, ya tenemos, si se aprecia, las formas de intervención. Sin embargo, todavía hay que ser más detallistas. Por ejemplo, la autoría directa hay que subdividirla así en 1.1.1. Autor directo de un delito doloso. Autor directo de un delito doloso. Es quien tiene el dominio del hecho. Doloso. Es quien tiene el dominio del hecho, pues decide el sí y el cómo. Muy bien. Ahora, autor directo de un delito culposo. Autor directo de un delito culposo. Es quien infringe un deber objetivo de cuidado. Infringe un deber objetivo de cuidado, pues crea un riesgo no permitido. Crea un riesgo no permitido. Muy bien. Autor directo de un delito
de omisión. De omisión. Es quien infringe un deber jurídico de actuar. Infringe un deber jurídico de actuar. Muy bien. Ahora, autor directo de un delito de omisión dolosa. Bueno, pues es quien infringe un deber jurídico de actuar con dominio del hecho. Ahora, autor directo de un delito de omisión culposa. Doctor, en el 11.1 le sobra Ajá. tiene, ¿no? En Eh, el 1.1.1 es ajá. quien infringe, le sobra el tiene, ¿no? Ah, sí. Sí, tienes toda la razón. Sí. Sí, Dante. Ahorita le damos una segunda revisada para ver si hay errores. Por ejemplo, la numeración. Este es 2, 3, 4 y 5. Entonces, ahora sí, autor directo de un delito de omisión culposa es quien infringe un deber jurídico de actuar e infringe al propio tiempo e infringe a la vez un deber objetivo de cuidado. Deber objetivo de cuidado. Ahí está. Muy bien. Ahora pasamos a la coautoría. Aquí pues la vamos a definir rápidamente. Coautor es la persona que junto con otra u otras interviene de tal modo que la suma de las funciones de los intervinientes representa un dominio funcional. Intervinientes, intervinientes representa un dominio funcional del hecho. Representa un dominio funcional del hecho. Un dominio total o funcional del hecho. Representa un dominio total o funcional del hecho. Autor mediato. Autor mediato es la persona. Autor mediato es la persona que instrumentaliza la voluntad de otra, ya sea mediante coacción, haciéndola incidir en un error, haciéndola incidir en un error, valiéndose de su inimputabilidad, o bien a través de un organismo organizado de poder, o bien a través de un organismo organizado de poder. Perfecto, ya tenemos al autor mediato. Ahora, a los partícipes. El inductor es el que hace nacer en el autor, es el que, más bien, inductor es quien hace nacer en el autor la decisión de cometer un hecho típico y antijurídico. Un hecho típico y antijurídico. Típico y antijurídico. Muy bien. Ahora, cómplice
es el que ayuda al autor del hecho principal. Cómplice es quien ayuda al autor del hecho principal. Ayuda o auxilia es quien. Cómplice es quien ayuda o auxilia al autor del hecho principal. Partícipe encubridor es quien, con una promesa anterior a la consumación, ayuda al autor del hecho principal. Bajo promesa, ayuda al autor del hecho principal. Muy bien, ahora, aquí tenemos un caso que fue el feminicida. Bueno, ya tenemos las formas de intervención. Hay que hacer unas anotaciones. Nota. En un mismo hecho y en una misma persona, válidamente pueden concurrir distintas formas de intervención de la misma naturaleza. Por ejemplo, varias formas de intervención hasta ahí. En estos casos, prevalece la forma de intervención más grave. En estos casos prevalece la forma de intervención más grave. Prevalece la forma de intervención más grave. Por ejemplo, si concurre inducción y coautoría, prevalece la coautoría. Si concurre complicidad e inducción, prevalece la inducción. En fin, en un mismo hecho y en una misma persona, válidamente pueden concurrir distintas formas de intervención. Muy bien, hasta aquí ya llevamos las formas de intervención. Ahora debemos estudiar los grados de ejecución. Aquí me voy al tema número 5 y le pongo estudiar los grados de ejecución. Los grados de ejecución del hecho. Ejecución. Los grados de ejecución del hecho. ¿Qué debo estudiar aquí? 1.1, consumación. 1.1, 1.2, tentativa. Aquí debo estudiar. Bueno, yo creo que lo puedo hacer todo seguido. Así, miren. Consumación instantánea. Muy bien. Para que me queden 9. Consumación permanente. Consumación continuada. Muy bien. Tentativa acabada. Muy bien. Tentativa inacabada. Entonces aquí le pongo inacabada. Desistimiento eficaz. Muy bien. O desistimiento ineficaz. Y entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Falta precisar dónde están regulados. Por ejemplo, si tú vas por la consumación instantánea, 7 fracción primera del Código Penal Federal. Si vas por un caso de consumación permanente, 7 fracción segunda. Un caso de consumación continuada, 7 fracción tercera. Un caso de tentativa acabada, pues vas por el artículo 12,
párrafo, déjeme ver, no, más bien ese no es el 2, es el 7, párrafo segundo del Código Penal Federal. Y si vas también por una tentativa inacabada, igual, 7 párrafo segundo. Si vas por un desistimiento, 7 párrafo tercero. Un desistimiento ineficaz, 7 párrafo tercero a contrario. Muy bien, aquí le ponemos parte conducente, aquí parte conducente, aquí también parte conducente. Parte conducente. No, sí, parte conducente a contrario sentido. Bueno, pues ya estudiamos ahora sí que los distintos grados de ejecución. Ahora nos vamos a, digamos, a las reglas de concurso. El concurso, a mí no me gusta relegarlo hasta acá, pero bueno, normalmente hasta el final se relega. Clase de concurso. Tenemos dos clases principales. Tenemos el concurso real y el concurso ideal. Concurso real de delitos. Y tenemos también el concurso ideal. Muy bien. Yo les voy a enviar un artículo en particular de este tema, porque como dice Pedro, allí en la práctica tenemos muchas preguntas que resolver acerca de el concurso real y el concurso ideal. Pero yo estudio las reglas de concurso en la adecuación de la conducta al tipo. Ahí es donde estudio el concurso. Lo voy a definir rápido, pero voy a poner una nota de Max Ernesto Mayer. Max Ernesto Mayer decía en 1915. Max Ernst Mayer decía en 1915. Decía en 1915. Saber contar el número de delitos es un arte. Saber contar el número de delitos es un arte. Siempre y cuando sepamos qué contar. A mí me gusta esa expresión porque muchas veces me pregunto, ¿qué debemos aprender a contar en el caso del concurso de delitos? O sea, ¿qué es lo que debemos aprender a contar? ¿Qué es lo que debemos contar, aprender a contar? Por ejemplo, inciso A, el número de resultados típicos. El número de resultados típicos. O inciso B, el número de conductas típicas. El número de conductas típicas. La correcta sería la inciso B. Pero eso implica saber en qué consiste el principio de unidad de acción. Bueno, pues aquí nos quedamos y les mando un archivo donde se contenga las clases de concurso, el desarrollo de las clases de concurso. El análisis dogmático de los delitos en particular también puede atravesar por un punto 7. El 7 se llama individualización judicial de la pena. Individualización judicial de la pena. Y aquí tenemos que estudiar los criterios de la individualización.
estudiar los criterios de individualización judicial. Pues más que de la pena, de las consecuencias jurídicas, estudiar los criterios de individualización judicial de las consecuencias o de las sanciones penales, las cuales son 3 penales. Estudiar la individualización judicial de las sanciones penales para buscar la pena puntual, la sanción puntual, Bueno, pero esto implica estudiar el 410. Estudiar el 410. Estudiar el 410 del CNTP. En fin, compañeros, hasta aquí tenemos el desglose de lo que constituye el análisis dogmático de los delitos en particular. Es un esquema general que la próxima clase vamos a aplicar a los delitos en particular. Pues bien, les mando un abrazo, deseándoles que pasen buena noche, y yo voy al Oxxo a abrir el refrigerador y sustraer del interior una de esas bebidas nefastas que venden de 6 en 6, de 12 en 12 y ya también de 24 en 24. ¿Alguna inquietud, amigos? Ustedes van a hacer lo mismo, yo creo, si no es que ya lo hicieron. Maestro, ya fuimos nosotros. Nos sumamos a su pretensión, doctor. Bien, muy bien, amigos. Nos estamos viendo. Buenas noches a todos y a todas. Un abrazo. Buenas noches, doctor. Buenas noches.